En 1968, dos compañeras de piso, que eran enfermeras, alegaban que una muñeca Lady Anne estaba poseída por el espíritu de una joven niña llamada Annabelle Higgins. Llamaron a los Warren explicándoles que ésta se movía por la habitación por sí sola. Los Warren les explicaron que la muñeca no estaba poseída por ningún espíritu, sino por un ente demoníaco. ¿Cómo fue esta historia? En este video vamos a documentarlo todo. Yo soy Andrés y bienvenidos a un nuevo episodio de Expediente Warren. En el primer episodio de Expediente Warren narramos cómo fue la trayectoria e historia de Ed y Lorraine Warren. En este segundo episodio vamos a narrar la historia de la muñeca Annabelle. En 1970, una estudiante de enfermería llamada Donna recibió la muñeca Annabelle de su madre, la cual la compró como regalo de cumpleaños. Donna vivía con sus compañeras de piso Angie y Lou, y al principio la muñeca solamente era utilizada para adornar el cuarto. Poco después, Donna y sus compañeras comenzaron a observar que la muñeca cambiaba de ubicación, moviéndose alrededor de todo su apartamento. Lo que al principio parecía una simple anécdota pasó a ser terrorífico, ya que Donna y Angie encontraron mensajes que habían sido escritos en algunos papeles que decían "ayúdanos" o "ayúdanos, Lou". Ellas lograron llegar a la conclusión que debían de haber sido escritos por la muñeca. Solo imagínense en eso. Un día las chicas salieron a dar una vuelta, dejando a Annabelle en la cama de Donna. Cuando volvieron la encontraron en el sofá con las manos manchadas en sangre o algún tipo de líquido rojo, que parecía venir de la propia muñeca. Eso fue suficiente para que Donna llamara a una medium, pero la medium le dijo que mucho antes de que se construyera el complejo de apartamentos donde estas vivían, había un campo en esa propiedad. Esta medium les dijo que una niña de 7 años llamada Annabelle Higgins había sido encontrada muerta en ese campo. Con el paso del tiempo su espíritu se mantuvo en el sitio y cuando la muñeca entró a la casa, el espíritu de la niña se aferró a ella. Según la medium, la muñeca solo quería estar con ellas. Donna, Angie y Lou accedieron a que la muñeca se quedara con ellas, y este fue su mayor error porque fue aquí donde se desató el infierno. Lou comenzó a tener pesadillas, sueños donde Annabelle estaba en su cama, subiendo por su pierna, mientras que ella no se podía mover, deslizándose hasta su cuello, cerrando las manos de la muñeca alrededor de su garganta y ahogándola. Se despertaba aterrorizada y como si la hubieran asfixiado, algo que comúnmente le llaman en México "se le subió al muerto" o algo así. Unos días después de este suceso, Lou y Angie estaban en el comedor cuando escucharon que alguien correteaba por la habitación de Donna. Se quedaron sin poder hablar, solo imagínenlo. Esto recuerda mucho a la escena cuando Chucky correteaba con sus pequeñas patitas, era algo aterrador. Donna no estaba en ese momento. Abrieron la puerta y no vieron nada fuera de lo común, a excepción de la muñeca Annabelle, que se encontraba fuera de la cama y sentada en un rincón. Cuando Lou se acercó a la muñeca, fue consumida con ese sentimiento, una sensación de ardor en la parte posterior del cuello que indicaba que alguien la estaba mirando, pero detrás de ella no había nadie. La habitación estaba vacía, pero a los pocos segundos sintió un dolor repentino en el pecho. Miró en su camiseta y vio una serie de marcas de garras. Sabía que había sido Annabelle, pero lo increíble fue que las extrañas marcas de garras comenzaron a sanar casi inmediatamente y en 2 días desaparecieron completamente. Debido a la gravedad del caso, sabían que necesitaban una ayuda más profesional, contactando así a Ed y Lorraine Warren. Ahora sí vamos a la parte por lo que nació esta serie, Expediente Warren. Después de una investigación a fondo, Ed y Lorraine llegaron a la conclusión de que no se trataba de ningún fantasma, sino que era un espíritu inhumano, un demonio, que se encontraba unido a la muñeca y que se aferró a esta manipulándola con el fin de conseguir su objetivo. ¿Y cuál era este? El alma de Donna.
Un sacerdote realizó un exorcismo en el apartamento de Donna y cuando lo finalizó, los Warren se hicieron cargo de la muñeca poseída, la colocaron en una bolsa y comenzaron el largo viaje de regreso a casa. Ed decidió alejarse de las autopistas porque estaba preocupado de que el demonio pudiera causar un accidente, pero al parecer, mientras conducían las carreteras secundarias, el motor se les paraba. La dirección del coche fallaba y los frenos le daban problemas, esto según sus testimonios. Ante la imposibilidad de conducir con toda normalidad y seguridad, Ed abrió la bolsa, roció a la muñeca con agua bendita y los misteriosos fenómenos paranormales se detuvieron durante un tiempo. Ya en la casa de los Warren, Ed dejó la muñeca junto a su escritorio y según afirmaron Ed y Lorraine, la muñeca levitaba. Este momento ocurrió un par de veces hasta que al final dejó de hacerlo. Después de 2 semanas de relativa tranquilidad, Annabelle volvió a las andanzas. Ella comenzaba a aparecer en las distintas habitaciones de la casa de los Warren, algo así como se veía en las películas del Conjuro y de la misma Annabelle. Viendo los fenómenos paranormales que estaban ocurriendo, los Warren decidieron llamar a un sacerdote católico para exorcizar a Annabelle, porque prepárese, porque lo que van a escuchar los va a dejar fríos. Cuando los Warren le explicaron al sacerdote lo que estaba ocurriendo, el sacerdote no se lo tomó en serio y les dijo: no es más que una simple muñeca de trapo, no puede hacer daño a nadie. Cuando el sacerdote regresaba a su casa en su vehículo, los frenos le fallaron y su coche quedó destrozado en un horrible accidente, pero por suerte este sobrevivió. Según su testimonio, él dijo que antes de fallarle en los frenos, vio por el retrovisor a la muñeca Annabelle sentada en el asiento de atrás. Después de todos estos sucesos, los Warren decidieron construir una urna de cristal para Annabelle, en la cual continúa residiendo en la actualidad. La urna parece evitar que la muñeca se mueva, pero la realidad es que la terrible entidad sigue esperando el momento oportuno, lista para que algún día pueda volver a ser libre y acabar con quien encuentre. En la actualidad, la verdadera muñeca Annabelle todavía puede contemplarse hoy en día en el Museo del Ocultismo de Ed y Lorraine Warren en Monroe, Connecticut. Aunque las visitas están restringidas, es posible tener acceso al lugar a través de diferentes eventos que el lugar organiza periódicamente. Y obviamente yo voy a estar ahí. El objeto pertenece encerrado en una caja de madera sellada con un cristal. Un cartel advierte a los visitantes del supuesto peligro que encierra este aparentemente simpático juguete. Por si acaso, un sacerdote acude al lugar 2 veces al mes para echar agua bendita sobre Annabelle. Pero ¿ustedes qué opinan de esta terrorífica historia de la verdadera Annabelle? Obviamente que en las películas la muñeca Annabelle es mucho más fea y terrorífica en comparación a la Annabelle de la vida real. Esta Annabelle que hoy posa en el Museo del Ocultismo, ¿ustedes se atreverían a ir allá a ver, a visitar a esa muñeca? Déjenme todas esas opiniones en los comentarios. Pero por mi parte yo no podría terminar el video sin recomendarles que se pasen por mis demás redes sociales que las tendrán todas en la descripción, junto a la serie completa de Expediente Warren, que desde el capítulo 1 hasta el último exploramos toda la vida, todos los hallazgos de Ed y Lorraine Warren. Yo soy Andrés y este fue un Expediente Warren.